Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el ciclo celular. La segunda, la segunda opción que tenemos en lo que es división celular, que hablamos ahora de meiosis. Sabemos que el ciclo celular, el objetivo es el de obtener nuevas células hijas. Se va a dividir en interfase, que es la etapa en donde mayor tiempo se encuentra una célula analizando y como que ahorrando para poder pasar a lo que es la división celular. En división celular puede ser a través de mitosis, que es exclusivo de de células somáticas, o meiosis, que meiosis es exclusivo de células sexuales. Y en división celular también incluimos una etapa llamada citocinesis, que es cuando se divide el citoplasma. No es una etapa exclusiva de mitosis o meiosis, sino que es una etapa que va a suceder en estas dos. Meiosis, ¿dónde ocurre? La meiosis va a ocurrir en las gónadas sexuales para poder dar una división a células sexuales o también conocidas como gametos o células haploides. Cualquier de estos tres términos define a una célula que va a ingresar a meiosis. Características que van a tener. Tienen que ser haploides. ¿Qué significa haploide? Que debe de tener la mitad de la carga cromosómica de la especie. ¿Por qué razón? Un espermatozoide y un óvulo tienen la función de formar un nuevo individuo, muy diferente a un glóbulo blanco, cuya función es la de protegernos de organismos patógenos. Un glóbulo blanco jamás se va a fusionar con otro glóbulo blanco ni un glóbulo rojo. Un glóbulo blanco es como una célula independiente. Ese glóbulo blanco sabe que tiene que buscar organismos patógenos, asesinarlos y mantener el organismo limpio. Pero, ¿qué es lo que sucede con las células sexuales? El objetivo de las células sexuales es formar un nuevo individuo. Para formar un nuevo individuo yo necesito mamá y papá. No puedo tener de un espermatozoide un individuo nuevo o de un óvulo un individuo nuevo. Necesito fusionarlos. Por esta razón, porque hay que fusionar, hay que unir, es necesario que cada célula tenga la mitad de cromosomas. Porque si el espermatozoide tiene 23 cromosomas, al momento que se fusiona con el óvulo también viene con 23 cromosomas. 23 del espermatozoide, 23 del óvulo, al fusionarse para formar un cigoto, este tiene 46, que es la carga cromosómica de un humano. Digamos que este tiene 46 y este tiene 46. Estaríamos hablando que hay como 90 cromosomas. Eso ya no es una especie humana. Por esta razón, porque se van a fusionar dos células sexuales, es que necesitamos que la meiosis dé como resultado células que deben de tener la mitad de la carga cromosómica. ¿Qué nos dice que es el resultado de la meiosis? ¿Cómo vamos a lograr células que tengan la mitad de la carga cromosómica a través de dos procesos de división? A diferencia de mitosis, que tenía solo 4 etapas, una división, porque yo en mitosis quiero que mis células tengan la carga completa, en meiosis vamos a encontrar meiosis 1 y meiosis 2 para dividir la carga cromosómica a la mitad. Comenzamos con meiosis 1. En meiosis 1 también encuentro las fases que ya vimos la clase pasada, que es profase, anafase, metafase y telofase. Pero en esta ocasión diré una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En profase 1, aquí hay una variación a diferencia de mitosis. En meiosis
es sumamente importante porque al ser células sexuales es información genética que se va a transmitir a la descendencia, información genética que se va a transmitir al nuevo individuo. En Profase 1 se da algo que se conoce como recombinación genética o el crossing over. ¿Qué es esto? Yo tengo la información genética de un cromosoma. Tengo dos cromosomas homólogos que van a ingresar a Profase 1. ¿Qué es esto del crossing over? Usted sabe que estos cromosomas homólogos van a tener que en metafase ponerse uno frente al otro, que en el centro va a venir unas hebras cinetocóricas y que los va a dividir hacia cada polo. Pero en lo que es meiosis, no solamente quiero dividir el material genético, sino que como es información que se va a transmitir a la nueva descendencia, también quiero combinar, jugar con esta información, que es lo que sucede en Profase 1. En Profase 1 se van a descondensar las cromátidas, vienen, se ponen frente a frente, pero va a haber algo extra. Una cromátida se va a llevar un pedacito de información del otro cromosoma. Este pedacito se la lleva ella. Y esta cromátida hermana también le va a dar un pedazo de información de ella a este cromosoma para que él se lo lleve. Al momento que se dividen, cada cromátida hermana se está llevando un fragmento de información del otro cromosoma para formar las nuevas células. He ahí porque hay ocasiones que suelen decir, mi mamá es rubia y mi papá es rubio y yo nací con el cabello de color negro, pero ¿por qué soy adoptado? No es que sea adoptado, sino que en este momento, digamos que aquí había información rubia y aquí había información rubia de mamá y papá, pero esto de aquí era información de color de cabello negro, que se venía de descendencia pasadas y no se había expresado, había estado ahí escondidita. Y en este momento que la cromátida hermana se lleva y esta cromátida se expresa, aquí sale el color negro del cabello. O hay ocasiones que también nace el nuevo bebé y saben decirles que no se parece ni a la mamá ni al papá, pero es igualito al abuelito. Es como verle al abuelito que volvió a nacer nuevamente con ese bebé. Es porque se está tomando información que ya se encontraba dormida, información guardada, y se va nuevamente esta información al juego de lo que es la genética para expresarse, gen dominante y gen recesivo. He ahí porque es tan importante la Profase 1, porque aquí se está tomando genes que se encontraban como que dormiditos, se van a ir fragmentando, se va aumentando las posibilidades de ese individuo. Ya no es solamente color de cabello rubio, ahora también podía ser negro. Ya no solamente tengo la característica de ojos azules, puede ser verde o negro también. Ya no solamente pequeño, puede salir alto también el individuo, por lo que se conoce como recombinación genética o el crossing over, que se da en Profase 1. No cambia nada más. Continuamos con lo mismo. En Profase 1 desaparece el núcleo, el uso mitótico toma el puesto del núcleo, las cromátidas se descondensan, se abren y se da el crossing over. Metafase 1. Los cromosomas se alinean a la mitad de la célula, usos mitóticos se van hacia los extremos, las fibras cinetocoras se pegan a la mitad de los cromosomas y se preparan para la siguiente etapa, que es anafase 1, en donde las fibras comienzan a jalar a cada cromosoma hacia uno de los usos, dividiéndolos dentro del espacio celular. Y en telofase 1,
Aparecen nuevamente los núcleos, los centrómeros dejan de cumplir el lugar de jefes en la célula, la membrana comienza igual ya a achatarse, dándole paso a lo que es la citocinesis. Aquí, en meiosis 1, vamos a tener como resultado dos células hijas y estas células hijas tienen la carga completa. En el caso de los humanos, esas dos células hijas tienen 46 cromosomas, la carga completa. Por lo tanto, esas células hijas aún no son células viables para ser células sexuales. Necesitamos meiosis 2 para que esas células puedan ser células que nos permitan la formación de un nuevo individuo. En meiosis 1, usted puede ver cromosomas, se da el crossing over en profase 1, metafase 1, se alinean en el centro, listos para dividirse. Anafase 1, los cromosomas se dividen y en telofase 1 tenemos el resultado de dos células con la misma carga cromosómica de la especie. También encontramos la etapa llamada intercinesis. La intercinesis es el periodo de descanso que va a tener una célula cuando termina meiosis 1 y se prepara para ingresar a meiosis 2. La célula termina, se toma el tiempo de descanso, la intercinesis, ingresa a meiosis 2, dos células diaploides, dos células con la carga cromosómica completa de la especie. Como ingresan dos, en meiosis 2 ya no voy a tener una sola célula, sino que hay dos células que se van a encontrar dividiéndose al mismo tiempo. Y como resultado final de meiosis siempre va a ser cuatro hijas células. Ingresan dos células a profase, dos células que en profase se van a descondensar las cromátidas, desaparece el núcleo, se vuelve a formar el uso mitótico e ingresan a metafase. En las dos células también las cromátidas se alinean en la mitad, se pegan las fibras cinetocóricas y se preparan para que en anafase se divida la información de los cromosomas, viajen hacia los usos mitóticos y ahora tenga dos células que van a tener sus dos núcleos formados, su ADN dividido, segmentado y su citoplasma esté por la mitad. Para llegar a telofase, en donde en telofase aparecen los núcleos, se vuelvan a condensar los cromosomas, los usos mitóticos desaparecen y se forman los centrómeros otra vez y el citoplasma está listo para dividirse. Y aquí es donde se da la división en esta parte y en esta parte. Y aquí hay una célula, dos células, tres y cuatro células. Cuatro células cuya característica es que deben de tener la mitad de los cromosomas. Estas de acá arriba tienen 46 cromosomas cada una. Pero acá abajo, esta ya tiene 23, esta tiene 23, 23 y 23, con el objetivo de que se debe fusionar con otra célula sexual para lograr alcanzar la carga cromosómica de la especie. Resumen de meiosis 2, usted puede observar aquí en este gráfico, como se lo mencioné, ingresan dos células. Esta es la primera y esta es la segunda. Da como resultado las cuatro células hijas, tiene las mismas etapas.
profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Cuál es la diferencia con meiosis 1? Que en meiosis 2 usted no tiene el crossing over. Solamente eso sucede en profase 1, en ninguna otra de las etapas. ¿Dónde se va a producir mitosis? En todas las células sexuales. ¿Dónde se produce meiosis? Solo en células sexuales. El núcleo se divide en mitosis en dos porque vamos a tener dos células hijas. En meiosis se divide en cuatro a través de dos etapas de meiosis. Variabilidad. En mitosis no hay variabilidad porque en mitosis yo quiero células exactamente igualitas a la madre. Todo idéntico. En meiosis sí hay variabilidad porque vamos en el crossing over buscando información que por ahí estaba dormida y la voy a colocar en los cromosomas, digamos, de un espermatozoide, del espermatozoide ganador. Y ese espermatozoide ganador iba con la información de que ese individuo tenía que tener color de cabello rojo. Eso es variabilidad, porque es una característica de un color de algo, de una especie. Digamos que mamá y papá tienen cabello negro y el hijo sale con cabello rojo, es variabilidad, porque le estamos dando nueva información a la especie humana. ¿Qué es lo que ocurre en anafase, en mitosis? Sabemos que comienzan a jalarse las los cromosomas homólogos hacia cada uso mitótico para dividirse y para irse hacia cada polo y formar las nuevas células. En meiosis tenemos una anafase 1 y una anafase 2. Sucede lo mismo, solo que en meiosis 1, anafase 1, ingresa una célula, mientras que en meiosis 2, en anafase 2, vamos a suceder esto, pero en dos células. ¿Por qué son importantes? ¿Qué origina? En mitosis originamos dos células hijas con la carga cromosómica igualita al de la especie. En meiosis vamos a obtener cuatro células hijas con la mitad de la carga cromosómica. Importancia. Mitosis es sumamente importante porque es células somáticas. Las células somáticas son las células que nos permiten formar tejidos. El tejido cardíaco nos permite formar órganos como los pulmones, huesos, la sangre. Son células que nos permiten mantener la vida en el organismo. Meiosis. ¿Por qué meiosis es tan importante? Porque son células sexuales, células que necesitamos para la formación de nuevos individuos. ¿Y qué más llevan con ellos? El carácter genético. Como usted vio en el crossing over, vamos variando con la información y vamos tomando información que podía estar por ahí dormida y permite a las especies expresar nuevos caracteres o caracteres que estaban dentro de la especie pero que estaban dormidos y posiblemente se estaban como que yendo a perder. La meiosis nos permite dar dos procesos. Nosotros sabemos que la meiosis es un proceso para poder obtener células sexuales, que hay dos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Si yo me refiero a la meiosis de un óvulo, lo conozco como ovogénesis. Si yo me refiero a la meiosis de un espermatozoide, lo voy a conocer como espermatogénesis. Ovogénesis, el proceso o la división meiótica por la cual voy a obtener cuatro óvulos con la cantidad de cromosomas a la mitad. Espermatogénesis, el proceso por el cual yo obtengo espermatozoides. Cuatro espermatozoides con la carga cromosómica a la mitad. Ovogénesis. La ovogénesis comienza a partir del tercer mes del desarrollo embrionario. Por eso a las mujeres les da menopausia, a los hombres no, porque las mujeres cuando están en el útero de la madre están desarrollándose, son embriones, en el tercer mes se forman todos los óvulos, pero se van a formar células llamadas ovocitos primarios, células haploides,
células que han pasado solo por su proceso de meiosis 1, no meiosis 2. Entonces significa que aún no pueden cumplir la función de una célula sexual, porque son células diploides, aún no son haploides. En el tercer mes de gestación se forman los ovocitos primarios en el ovario del embrión. Nace y cuando llega a la pubertad, a los 12, 13 años, viene su primer periodo menstrual, que ahí es cuando de todos los óvulos que se pusieron en el ovario, cuando se estaba desarrollando ese embrión, por mes comienza a salir uno. Y ese uno comienza a ingresar a meiosis 2. Ahí se forma una célula haploide que ya puede utilizarse para un proceso reproductivo. ¿Qué es la menopausia? Es cuando todos los ovocitos primarios que se formaron en el tercer mes de gestación ya pasaron por meiosis 2, se volvieron haploides, no fueron fecundados, algunos sí fecundaron, pero el caso es que se terminó. En el ovario se acabaron todos los ovocitos primarios y entonces cuando se terminan estas células, la mujer sufre de menopausia porque ya no hay más ovocitos que madurar y transformar en óvulos. En el caso de los hombres, en la espermatogénesis. La espermatogénesis comienza cuando los hombres ingresan a la pubertad. Ellos en el desarrollo embrionario no forman ninguna célula sexual, nada forman a partir de la adolescencia. Ellos constantemente están produciendo más espermatozoides. Como no formaron nada en su desarrollo embrionario, a diferencia de una mujer, los hombres pueden producir espermatozoides hasta una edad ya adulta avanzada. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad y la calidad de espermatozoides que va a tener. Si compara la de un joven de 15 años con la de un señor de 60 años, el señor de 60 años sí va a producir espermatozoides, pero va a ser menos espermatozoides y sus espermatozoides ya van a ser más lentos, más viejos y pueden tener enfermedades, en diferencia con la de un chico de unos 15 años. Ellos nunca dejan de producir espermatozoides a diferencia de una mujer. Y por último, dentro de lo que es la división celular, mitosis y meiosis, a lo largo de todo este proceso vamos a encontrar lo que son los puntos de control. Puntos o lugares en donde las células tienen que ser examinadas para garantizar que estén sanas y que si al momento de dividirse no vayan a producir una enfermedad, una mutación o algo dentro de este organismo. Los puntos de control dentro de lo que es interfase se da en G1 para garantizar que pase a S la célula sana. El primer punto de control se da en G1. Se verifica el tamaño de la célula, los nutrientes que tiene la célula, que el impacto que puede tener esta célula al momento de duplicar su ADN. Se verifica también si hay daños en el ADN. Si es que hay algún daño en ADN, la célula no puede pasar de G1, se debe de ir a G0. El siguiente punto de control es G2. En G2 se comprueba el tamaño de la célula y la replicación. Si al momento de duplicar el ADN, este se dañó, sufrió de alguna mutación, le pasó algo, se aumentaron bases nitrogenadas, se disminuyeron, se perdió información. Si pasa este punto de control G2, puede continuar a la división celular, que es mitosis o meiosis. Si no pasa, la célula no puede dividirse, tiene que regresar e ingresar a G0. En mitosis o en meiosis, el punto de control es metafase. En metafase se vigila que los cromosomas estén unidos al uso mitótico, que se alineen en el plano ecuatoriano, se observa que estén las uniones de forma correcta, que el uso mitótico también,
que estén separados todos los cromosomas y que todo esté perfecto. Si se logra pasar el punto de control de metafase, la célula ingresa a anafase para poder dividirse. Para estos puntos de control se utiliza enzimas. Las enzimas son proteínas que van a ayudar a aumentar la velocidad de una reacción o a aumentar la velocidad de una reacción para hacerlo mucho más rápido. Estas enzimas pueden ser cíclicas o también conocidas como quinasas. ¿Cuál es la proteína que se utiliza para poder garantizar que se está dando un buen punto de control, que se está analizando correctamente las células? La proteína P53. La P53 es la encargada de analizar con ayuda de una enzima cíclica que es la IS-ciclina. Estas dos son las que van a analizar que esté funcionando correctamente, se esté dando un buen proceso. Si no hay la proteína P53, no se va a dar un correcto análisis. Si no hay un correcto análisis, puede pasar ADN dañado, ADN con mutaciones que va a impedir o puede traerle una enfermedad, algún problema a la especie, al individuo en el que se esté dando esta división celular.